El queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen acaba de publicar una nueva canción y como no podía ser de otra manera la vamos a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente. La canción se llama Tau Ishinde y dice de la siguiente manera. Parece que Dimash se ha volcado definitivamente a hacer música reggae. Fíjate que está todo a contratiempo. Ahí con una guitarra muy tranquila. Estamos en la primera escena donde hay una chica con muchos cuadros de Dimash alrededor. Posiblemente sea una fan. No lo sabemos, o no lo sé. Seguramente vos ya lo sabés porque habrás escuchado y visto este videoclip un montón de veces. Pero si algo tiene de característico el reggae es utilizar los acordes a contratiempo, el bajo marcando la tierra y los acordes respondiéndole a contratiempo y siempre dos acordes menores. En este caso estamos en fa sostenido menor. Maravilloso todo. Continuemos. Esto es medio raro. Dimash está como dentro de una televisión. No sé si va a oficiar de Samara, como la de la película La Llamada o qué, pero si no lo hiciste todavía, como siempre te recomendamos en este canal, dispónete de unos buenos auriculares para poder apreciar la magia de la música que está brotando constantemente desde el primer momento en que comenzamos a escuchar la canción. Porque vas a percibir que hay unos bajos muy interesantes, profundos, pero no ominosos. No están acaparando todo, sino que se escuchan muy nítidos y relajados, permitiendo que también el rasguido de la guitarra a contratiempo se pueda escuchar muy tranquilamente. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Dimash está cantando en kazajo, si mal no entiendo. Cualquier aclaración respecto a lo que digamos en este video será más que bien recibido si lo dejas escrito debajo en los comentarios. De repente esto se convirtió en Poltergeist o en La Llamada claramente, porque Dimash empezó a salir de la televisión y la chica que parecía ser una fanática empezó a correr. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, porque más allá de que uno pueda ser fan de un artista, si el artista sale de repente de la televisión, hay algo que quizás no esté bien. ¡No, God! Fíjate que tiene estos mismos dos acordes que veníamos viendo desde la introducción, fa sostenido menor y do sostenido menor, pero luego aparece un acorde más brillante, que es el re mayor, para solaparse luego con el si menor, generar tensión sobre este si menor, volver al do sostenido menor y luego al fa sostenido menor. Todo esto que es una perogrullada inescrutable, llena de acordes, es muy sencillo. Escucha cómo suena. Comienzo, desarrollo y final. Simplemente eso. Así es como se hacen las canciones. Muy buena coreo. Si yo intento hacer todo eso, me saco algún miembro del lugar, seguramente. Pero Dimash parece que es tan polifacético como siempre porque puede bailar, cantar, actuar y hacer muy buenas composiciones. Esta canción creo que es una composición original de él y creo que el que está tocando la guitarra ahí de fondo en algún cuadro en algún momento es su hermano, que ya hemos visto en otros análisis, que si todavía no viste esos análisis te invito amablemente a verlos por acá arriba o debajo en la descripción como ya es habitual. Y fíjate que esto sería una suerte de puente porque salimos de las dos estrofas anteriores y acá, además de sumarse un poquito más de percusión como habíamos escuchado en la estrofa anterior, hay un poco más de movimiento también que posiblemente nos precipite hacia el estribillo. Y claro que tiene que haber en una canción de Dimash un acorde sus cuatro. ¿Viste cómo genera esa tensión que abre? Tan, tan, para. La magia de los acordes sus cuatro, que sus viene de suspendido y el 4 es de la cuarta nota respecto a la primera, es un fa sostenido sus cuatro. Si fa sostenido es la primera, fa, sol, la, si es la cuarta, que está suspendida para resolver hacia la tercera del acorde y generar esta tensión tan atractiva hacia su resolución. Pero lo que hacen es un break. Silencian, respiran y ahora probablemente ingresen en lo que sería el estribillo, así que continuemos avanzando. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios.
No está tocando una guitarra el hermano, está tocando un instrumento, no sé, que si es un dombra. No lo tengo muy calado ese. Si tenés información sobre el instrumento que está tocando el hermano de Dimash, si es que es el hermano de Dimash, porque también, como sabrás, si ya sos habitual del canal, tengo muy poca memoria para retener los nombres de los artistas muchas veces, y eso es un pecado que debo solucionar en cualquier momento. No será pronto, así que tampoco me voy a comprometer a hacer cosas que sé que no van a ocurrir en el corto plazo, pero quizás en un par de años, cuando ya me acostumbre a esto de YouTube, pueda entrar en sintonía con eso. Pero fíjate que el estribillo no despega tanto como las otras secciones, sino que es toda una canción mucho más en formato pop. Pero es un reggae pop kazajo, lo cual lo hace, por lo menos desde mi mirada occidental, mucho más interesante. Lo que sí me resulta tremendamente atractivo, además de toda la música, por supuesto, es la presencia del bajo. Está muy presente, muy marcado, se escucha muy nítido y no está peleándose con ningún otro instrumento. Fíjate que la percusión no es una batería hecha y derecha, hay mucho más juego de cuerpos, no tanto de platillos. No recuerdo haber escuchado ninguno, de hecho alguno pudo haber aparecido por ahí, pero fíjate que es una percusión más cerca a la dinámica de las percusiones de la música electrónica, que están mucho más comprimidas, pegan mucho más fuerte y tienen una presencia que no necesitan de un volumen muy elevado para poder ser audibles fácilmente. Bronces. Bueno, esta segunda estrofa de la segunda parte es maravillosa porque fíjate que se incluyeron, además del reggae maravilloso que venimos escuchando desde el principio, hay unas trompetitas, parecen bastante sintéticas que aparecieron de fondo, y luego un contracanto también con unas cuerdas que pueden ser unos violines tranquilamente, edulcorando un poco. Esto es lo que podríamos denominar como un ear candy, como un caramelito para el oído, muy utilizado en la producción musical para que nuestros oídos, tan atiborrados de estímulos últimamente, puedan conservar la atención sobre secciones que son técnicamente iguales a las anteriores, salvo que cambie la letra, pero muchas veces, si no cambia la música, se siente igual, monótono, repetitivo, y hace que nos alejemos un poquito de la atención que le estamos dando a la canción, y sin embargo esto nos vuelve a traer porque dice, mira lo que escuchamos ahora, y volvemos a entrar en la canción. Muy inteligente. Y fíjate cómo en este puente se introducen más bronces, ¿sí? Están las trompetas, puede haber ahí algún trombón chiquito, pero está todo muy mesurado, muy medido, y algún riffcito de la guitarra ahí de fondo, simplemente acompañando la maravillosa dinámica performática que estamos viendo en el video de Dimash, que no deja de sorprendernos. Me gusta siempre analizarlo porque más allá de su gran caudal de voz, su inefable registro, lo que podemos ver en Dimash es que es un artista tremendamente dinámico, porque puede hacer, como estamos escuchando ahora, un reggae pop kazajo y a la vez puede cantarnos luego una canción muy melosa en japonés, alguna otra en ruso, en chino mandarín e incluso en español. Si no viste esos análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y además tiene esa bajadita tan interesante al final de muchas de las frases, sobre todo en esta parte del estribillo, que son 5 notas consecutivas de manera descendente. Es quizás uno de los cierres melódicos más utilizados en toda la historia de la música universal, si es que acaso esa denominación es plausible de alguna manera. En mi opinión no, porque no existe tal cosa como música universal, pero si hacemos de cuenta que estamos hablando de toda la música del mundo, podemos entender que esto llega a ser incluso hasta un cliché, pero está tan bien utilizado y dosificado a lo largo de la canción que uno dice, gracias Dimash, avancemos. Me voy a conseguir una campera como la de Dimash. Quizás es la campera de cuero la que lo hace ser tan buen artista. Voy a ver, por ahí me consigo una y logro levelear, despegar y dejar de tirar tanta fruta. Pero más allá de eso, como tampoco va a ocurrir en el corto plazo, fíjate que sigue con la misma dinámica. Estamos en el estribillo final. Es una canción diametralmente opuesta a lo que estamos acostumbrados en Dimash, donde vemos algo muy grandilocuente, historias muy profundas. Acá es algo más divertido, más gracioso si querés. Y me parece que está bueno, porque también es un poco como romper esa imagen tan vetusta, tan de estatua de mármol que a veces tejemos en torno a él respecto de que es un ser indómito y un artista excepcional,
y ver que de repente es un ser humano también que puede divertirse y así y todo hacer una gran pieza de arte. Además de este reggae pop kazajo a lo Dimash, que me parece muy interesante de escuchar, hay cierta reminiscencia o un vuelco a una suerte de Latin jazz por momento, no solamente por la inclusión de los bronces, sino por este swing, este gusto, este sabor que hay por el movimiento más allá de las notas estrictamente ejecutadas, porque uno puede moverse y casi que no puede evitarlo al son del compás de la canción, porque nos invitan todos estos pequeños sonidos que si todavía no lo hiciste estando en el final de la canción, no te pusiste auriculares, podés volver a ver todo este video, pero con los auriculares puestos y vas a tener una experiencia mucho más inmersiva y disfrutable de esto. Efectivamente, Fa sostenido menor. Entiendo que este es un videoclip mucho más largo. Decidí omitir deliberadamente toda la primera sección porque dije, no puede ser una... Bueno, en realidad sí, en Dimash puede ser que una canción dure 9, 10 minutos. Hemos escuchado The Story of One Sky, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que dura como 13, 14 minutos. Es un videazo, es un pedazo de canción. Pero acá decidí omitir toda la parte más teatral del videoclip y abocarme directamente por la música, pero vamos a ver cómo cierra este maravilloso videoclip de Dimash y una fan de él, a lo Poltergeist, que tuvo que alejarse porque Dimash se puso medio denso. No. Y así fue como Dimash fue atacado por una fan con una torta de cumpleaños. Excelente final. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.